JP Morgan es el banco más poderoso del mundo. El año 2023 dejó huella en el sistema financiero, que se encaminaba hacia una segunda crisis económica mundial. La caída del Silicon Valley Bank, Credit Suisse comprado por UBS y First Republic comprado por JP Morgan. La crisis que marcó el primer semestre de 2023 sumió al mundo en el recuerdo de la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008. Cuando los grandes bancos cerraron, otros vieron crecer su capital. Lo vemos claramente con JP Morgan, que se ha encaramado al primer puesto de la clasificación Forbes 2000 para el año 2023. En este artículo repasamos la historia de JP Morgan, sus inicios, sus logros y cómo llegó a lo más alto de la clasificación Forbes 2000. A propósito de JP Morgan. JP Morgan Chase & Co., también conocida como JPMC, JP Morgan Chase & Co. fue fundada en 1799 por dos hombres de negocios, John Pierpont Morgan y Anthony Drexel, con el nombre de Drexel Morgan & Co. Su sede se encuentra en Nueva York. Con un capital de 435.600 millones de dólares, cotiza en el mercado bursátil desde el 6 de octubre de 1978. Tiene 2.922.289.920 títulos de propiedad y 296.877 empleados. JP Morgan Chase & Co. es una empresa mundial de servicios financieros. Actúa en 4 segmentos: Consumer y Community Banking CCB, Corporate Investment Bank CIB, Commercial Banking CB y Asset y Wealth Management AWM. El segmento de banca de consumo y comunitaria ofrece productos y servicios de depósito e inversión a los consumidores. Soluciones de préstamo, depósito, gestión de efectivo y pagos a pequeñas empresas. Originación y servicio de hipotecas. Hipotecas residenciales y préstamos sobre el valor de la vivienda. Y servicios de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y arrendamiento financiero. El segmento Corporate Investment Bank CIB ofrece productos y servicios de banca de inversión, incluido asesoramiento sobre estrategia y estructura empresarial, captación de capital propio y ajeno, originación y sindicación de préstamos, pagos al por mayor y financiación transfronteriza, efectivo y derivados, soluciones de gestión de riesgos, corretaje de primera clase e investigación. Este segmento también ofrece servicios de valores, como custodia, contabilidad y administración de fondos, y productos de préstamo de valores para gestores de activos, compañías de seguros y fondos de inversión públicos y privados. El segmento de banca comercial CB ofrece soluciones financieras, incluidos préstamos, banca de inversión y servicios de gestión de activos a pequeñas empresas, grandes y medianas empresas, autoridades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, así como servicios de banca inmobiliaria comercial a inversores, promotores y propietarios de viviendas plurifamiliares, oficinas, comercios, industrias y viviendas asequibles. El segmento de gestión de activos y patrimonios AWM ofrece soluciones de gestión de inversiones, multiactivos en renta variable, renta fija, soluciones alternativas y fondos del mercado monetario a clientes institucionales y particulares, así como productos y servicios de pensiones, corretaje, custodia, servicios fiduciarios y patrimoniales, préstamos, hipotecas, depósitos y productos de gestión de inversiones. La empresa también ofrece servicios de cajero automático, banca en línea, banca móvil y banca telefónica. En el momento de su fundación, esta asociación de banca mercantil servía originalmente a los europeos que invertían en Estados Unidos. En 1890, John Pierre Morgan tuvo la brillante idea de financiar la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Esta financiación se escalonó a lo largo de varios años y la contribución del banco se estima en 1/4 de la financiación total. Que se recuerde, la red ferroviaria se consolidó principalmente a partir de la década de 1890. Antes de la crisis financiera de 1893, la red estadounidense sufría un exceso de capacidad, una insuficiencia crónica de inversiones y una fragmentación excesiva entre varios centenares de empresas. La consolidación del sector era necesaria, y la crisis de 1893
fin a la crisis bancaria surgida en marzo. El banco estaba sometido a una fuerte presión desde las quiebras de dos entidades de perfil similar y de Signature. Pero First Republic no logró presentar un plan de rescate satisfactorio, y cuando confirmó que muchos clientes habían retirado más de $100.000 millones en depósitos en el primer trimestre, la cotización de sus acciones, ya de por sí maltrecha, cayó en picado. El hecho clave entre la crisis de 2008 y la de 2023 es que las dos mayores empresas en quiebra fueron absorbidas por el mismo banco, la JP Morgan. Porque JP Morgan no se ve afectado por la crisis de las hipotecas de alto riesgo ni por la crisis provocada por la subida de los tipos de interés en 2023. La crisis de las hipotecas de alto riesgo es una crisis financiera que golpeó a Estados Unidos a principios de julio de 2007 y se extendió por todo el mundo. Las hipotecas de alto riesgo son préstamos inmobiliarios con tipos de interés que varían en función del valor de la propiedad que se utilizaron para comprar. Cuanto mayor es el valor de la propiedad, menor es el interés que paga el prestatario. Cuando la propiedad pierde valor, el tipo de interés sube. El principal banco de Estados Unidos fue en parte responsable de la crisis financiera de 2008, que se produjo tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la quiebra de Lehman Brothers. JP Morgan había falseado los valores a los inversores ocultando su naturaleza arriesgada. Como resultado, miles de estadounidenses perdieron sus casas. JP Morgan también congeló las cuentas de Lehman Brothers y les obligó a presentar su informe 2 días antes de la fecha prevista, provocando su quiebra y la mayor crisis económica del mundo. Buena gestión. Entonces, adquirir bancos rivales o destruir la rivalidad convierte a un banco en el más poderoso. El hecho de que un banco tenga mucho dinero no lo convierte en el más poderoso. Una mala gestión puede hundir un banco con mucho capital en una fracción de segundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente mantiene a JP Morgan en la primera posición? Desde la crisis de 2008, el consejero delegado de JP Morgan no ha cambiado. Entonces, ¿no se debe su ascenso al número 1 mundial a una buena gestión? Como vimos en marzo de 2023, el colapso de bancos como Silicon Valley Bank y Credit Suisse se debió en parte a una mala gestión del riesgo. Entonces, ¿quién es este CEO que gestionó las dos mayores crisis de la historia de las finanzas? Jamie Dimon trabajó en el sector bancario durante 19 años antes de incorporarse a JP Morgan. Empezó en American Express, que abandonó en 1985 para seguir a Sandy Well, también empleada de American Express. Juntos compraron Commercial Credit y, a los 30 años, Jamie Dimon ya era director financiero, ayudando a dar la vuelta a la maltrecha empresa. En 1998, tras varias fusiones, formaron un importante conglomerado financiero. Era Citigroup. Por desgracia, no disfrutó de los frutos de su trabajo, ya que ese mismo año Sandy Weil le pidió que dimitiera. Fuentes inciertas afirman que se debió a que se había negado a contratar a la hija de Weil. En 2000, empezó de nuevo y se convirtió en consejero delegado de Bank One Corporation, el quinto banco del país en aquel momento. 4 años más tarde, en julio de 2004, JP Morgan compró Bank One Corporation y Jamie se convirtió en presidente y director de operaciones de la empresa fusionada. Su trabajo le llevó a la cima de la empresa y el 1 de enero de 2006 fue nombrado consejero delegado de JP Morgan y el 31 de diciembre del mismo año fue nombrado presidente de JP Morgan y presidente del banco en 2008. Desde entonces, ha gestionado brillantemente el banco, que se ha convertido en el primer banco de Estados Unidos. El banco estadounidense se basa principalmente en el crecimiento orgánico. Su estrategia se basa en 2 pilares fundamentales: inversión sostenible y búsqueda de la excelencia. ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, medio ambiente, social y gobernanza. ESG puede describirse como un conjunto de prácticas, políticas, procedimientos, medidas, etc., que las organizaciones aplican para limitar el impacto negativo de sus actividades en el medio ambiente o potenciar el impacto positivo en el medio ambiente, la sociedad y los órganos de gobierno. La inversión sostenible es ante todo una prioridad para el grupo. Los criterios ESG se están convirtiendo en un componente esencial de las estrategias de inversión de JP Morgan Chase. El segundo eje está en consonancia con la ambición de excelencia del grupo, situando siempre a los clientes en el centro de su actividad. Esto fomenta la lealtad y la confianza de los clientes. A lo largo de su historia, JP Morgan ha protagonizado varios escándalos de gran repercusión.
ya sea por su implicación en la esclavitud en el siglo XIX, por su participación en la quiebra de Lehman Brothers, por su complicidad en el caso Madoff o por diversas estafas relacionadas con el sector inmobiliario. A pesar de todos estos escándalos, sigue siendo el banco más poderoso del mundo. He aquí algunos de los escándalos en los que se ha visto envuelto el banco a lo largo de su historia. Escándalos de JP Morgan. Implicación en la esclavitud. En enero de 2005, el banco reconoció su implicación en la esclavitud en Estados Unidos, antes de su abolición en 1865. De hecho, los dos bancos ancestrales, que mucho más tarde se fusionaron para convertirse en JP Morgan Chase, habían aceptado miles de esclavos como garantía para préstamos. Caso Bernard Madoff. El banco de inversiones estadounidense JP Morgan Chase, entidad financiera utilizada por el estafador Bernard Madoff, ha acordado pagar $2.600 millones, unos 2.000 millones de euros, a las autoridades federales para evitar ser procesado. Bernard Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel por su estafa, estimada entre 23.000 y más de 65.000 millones de dólares, según se incluyan o no los intereses. Su estafa, que consistía en meterse en las finanzas de nuevos clientes para pagar o reembolsar a los antiguos, salió a la luz en diciembre de 2008, cuando, con la crisis, cada vez más inversores pidieron que se les devolviera su dinero. Por su parte, JP Morgan fue acusado por las autoridades de ignorar pistas que habrían permitido poner fin más rápidamente a las fechorías del señor Madoff, autor de la mayor estafa de la historia. El importe de la transacción se sitúa en la parte alta de la horquilla de sumas de las que informó la prensa estadounidense en este momento. La mayor parte del dinero se pagará a las víctimas de Madoff. El liquidador del caso Madoff, Irving Picard, acusa a JP Morgan, que protegió la cuenta de Bernard Madoff durante 2 décadas, de complicidad en el fraude, argumentando que había ignorado a sabiendas numerosas señales de advertencia que indicaban que el dinero del señor Madoff era el resultado de una operación fraudulenta. En consecuencia, el liquidador ha reclamado al banco la suma de $20.000 millones para indemnizar a las víctimas. La ballena de Londres. JP Morgan multado con $920 millones. El banco estadounidense JP Morgan ha aceptado pagar multas a 4 reguladores estadounidenses y británicos como penitencia por sus excesivas apuestas en derivados de crédito, que le hicieron perder miles de millones de dólares. Un escándalo conocido como la ballena de Londres. La ballena de Londres era el apodo que recibía Bruno Ixil, un operador francés de una unidad londinense de JP Morgan, por sus enormes posiciones de riesgo en derivados de crédito. A principios de 2012, estas posiciones se habían hecho demasiado visibles. Otros operadores se volvieron contra él, obligando al banco a vender sus posiciones. El consejero delegado de JP Morgan, Hamid Aimen, restó importancia inicialmente al asunto de la ballena, describiéndolo como una tormenta en una tetera. Unos meses más tarde, sin embargo, el banco admitió que sus pérdidas ascendían a más de $6.000 millones. Los reguladores acusan a JP Morgan de violaciones de sus sistemas de control interno. La SEC también ha acusado a JP Morgan de falsear sus resultados financieros, y afirma en su comunicado que el banco reconoció los hechos y admitió haber violado la ley. JP Morgan pagará $200 millones a la SEC, 300 millones a su regulador, OCC, y 200 millones a la Reserva Federal, Fed, mientras que en el Reino Unido pagará 220 millones a la FCA. Caso Jeffrey Epstein. Criticado por sus vínculos con Jeffrey Epstein, JP Morgan Chase ha llegado a un acuerdo de principio con las víctimas del financiero acusado de tráfico sexual de menores. El banco estadounidense había mantenido una relación comercial con el multimillonario fallecido durante 15 años, acusado de explotación sexual de menores. La empresa evitó así un juicio mediático. Las partes creen que este acuerdo beneficia a todos, en particular a las víctimas que sobrevivieron a los terribles abusos del señor Epstein. La demanda, presentada en 2022 por una mujer cuya identidad no ha sido revelada, acusaba a JP Morgan Chase de facilitar las actividades de Jeffrey Epstein al permitirle financiar sus negocios. El banco negó las acusaciones. Epstein, cuyo patrimonio no está claro, fue cliente de JP Morgan Chase entre 1998 y 2013, antes de que el banco decidiera finalmente romper su relación comercial. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. El acuerdo pone fin a una demanda colectiva, y la suma pagada en concepto de daños y perjuicios asciende a $290 millones, según Reuters. La suma se repartirá entre más de 150 víctimas de Jeffrey Epstein.
Manipulación de los precios de los metales preciosos. El banco estadounidense JP Morgan Chase ha acordado pagar $920 millones por manipular los precios en los mercados de metales preciosos y de letras del tesoro, la mayor sanción económica jamás impuesta en un caso de este tipo. El acuerdo resuelve las demandas interpuestas por el Departamento de Justicia y los reguladores estadounidenses de los mercados de valores y materias primas. La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros acusaban a operadores del banco, incluidos los jefes de departamento, de manipular los precios del oro, la plata, el platino y el paladio, así como los de los bonos del tesoro, durante al menos 8 años, cursando decenas de miles de órdenes que no tenían intención de ejecutar, práctica conocida en inglés como spoofing. De este modo, proporcionaban a otros participantes en el mercado una imagen inexacta de la oferta y la demanda reales en el mercado, aprovechándose de la situación para ganar dinero o evitar pérdidas. Los delitos se cometieron entre 2008 y 2016 en las oficinas de Nueva York, Londres y Singapur de JP Morgan, el mayor banco estadounidense por activos. Las autoridades también criticaron a JP Morgan por no haber actuado adecuadamente para poner fin a estas prácticas a pesar de las numerosas señales de advertencia, según un comunicado de la Comisión de Comercio de Futuros. Según la comisión, la multa impuesta al banco es la mayor jamás impuesta en un caso de spoofing. Aunque JP Morgan es el primer banco de inversión del mundo, también es el banco que ha protagonizado los mayores escándalos en el mundo de las finanzas. A pesar de pagar multas colosales por los escándalos que ha provocado, ha conseguido mantenerse en la cima y evitar la quiebra. Su consejero delegado, Jamie Dimon, podría considerarse uno de los mejores del sector bancario. Sin una buena gestión, cualquier empresa, por poderosa que sea, sería engullida por los escándalos y perdería la confianza de sus clientes. Podemos recordar que el mayor banco del mundo debe su solidez a su glorioso pasado en cuanto a las ayudas concedidas para la reconstrucción de países tras la Segunda Guerra Mundial y la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.